jurisdiccional. Bien, este es el principio fundamental que rige el proceso civil y que rige, pues, no solamente el proceso civil, sino que rige todo lo que es el derecho privado, o sea, el derecho civil, el derecho comercial, etc. Bien, ¿cuál es la idea fundamental acá? Fíjense ustedes, ¿no? Fíjense ustedes. El principio dispositivo, ¿ya?, es solamente una consecuencia procesal, ¿ya? Una consecuencia procesal del poder de disposición. Y el poder de disposición, si se acuerdan, pues está regulado por el Código Civil. El poder de disposición es simplemente, pues, la facultad que tienen los privados de decidir el destino de sus intereses privados. Muy bien. ¿De dónde surge esto? ¿De dónde surge este poder de disposición y, por tanto, de dónde surge también el principio dispositivo? Y, por tanto, ¿cuál es la base para el proceso civil? Bueno, surge del artículo 56 de la Constitución. El artículo 56 de la Constitución no dice nada, absolutamente nada, sobre el proceso civil. Lo que el artículo 56 dice es que se garantiza la propiedad privada. Al garantizarse la propiedad privada, pues se está garantizando las libertades, ¿ya?, que la propiedad privada implica, que la propiedad privada trae consigo. Muy, muy sencillo, ¿no? Es como que si les diga que se garantiza la libertad de culto, bueno, pues muy bien, al decirme que se garantiza la libertad de culto, me están, por tanto, garantizando el derecho de escoger un Dios si es que lo quiero, de no escoger ninguno, y por tanto la obligación también de respetar el culto que tengan los demás. No necesito que me lo digan, eso es parte del concepto simplemente. Si me dicen que me garantizan, pues, la libertad de asociación, pues eso significa que me están garantizando el derecho a asociarme con otros en los términos que quiera hacerlo, y también el derecho a no asociarme y a no verme compelido a formar parte de alguna asociación de tipo obligatorio. No es parte simplemente del concepto. Vale decir, es parte de lo que en nuestra jurisprudencia constitucional llamamos el núcleo esencial de un derecho. Entonces, bien, ¿cuál es el núcleo esencial del derecho de propiedad? Son, pues, las tres libertades que abarca la propiedad: el derecho de uso, el derecho de disfrute y el derecho de disposición, que era, pues, el jus abutendi que los romanos llamaban. Entonces, bien, cuando la Constitución me dice, por tanto, que yo tengo garantizada la propiedad, lo que me está diciendo es que tengo garantizada mi libertad de disposición, ¿ya? Mi libertad de disposición. Entonces, bien, ¿sobre qué? ¿Sobre qué tengo garantizada la libertad de disposición? Bueno, sobre, pues, mis intereses privados. Esto puede comenzar a parecer un poco un razonamiento circular. No tengo garantizada mi libertad de disposición sobre mis intereses privados, que son mis intereses que puedo disponer. Bien, ¿quién dice cuáles son mis intereses privados? ¿Cuáles son los intereses privados de una persona? Pues los dice el derecho positivo, el ordenamiento. El ordenamiento reconoce qué derechos, qué intereses son de naturaleza privada. El ordenamiento reconoce cuáles son de naturaleza pública y, por tanto, quedan al margen de la libre disposición del individuo. Por ejemplo, el contrato laboral.
el contrato laboral, señores, hasta no hace mucho, no hace mucho en términos de historia del derecho, o sea, hasta hace 100 años, 120 años, 118 años atrás, pues el contrato laboral era simplemente un contrato civil. Por tanto, era completamente disponible. Yo podía pactar con mi empleador, trabajar 5, 8, 9, 14 horas al día, podía pactar recibir el salario que quisiera, por hora, por jornal, por semana, por día, por quincena, en la forma de pago que quisiera, en efectivo, en especie y demás. Y eso era un contrato completamente dejado a la libre disponibilidad de los particulares. Muy bien. Luego, los ordenamientos cambiaron, o sea, el derecho positivo cambió y me dijo, no, esto ya no es a tu libre disposición, hijito. De ninguna de las dos partes, esto ya no es a su libre disposición. Ahora yo, Estado, me meto y les recorto su libertad de disposición. Y les digo que, por ejemplo, la jornada laboral es de 8 horas, que el periodo de prueba se computará a los efectos del cálculo de los beneficios sociales si hubo contratación, que nadie puede ganar menos de un salario mínimo, que las horas extras se pagarán doble, que si son en domingos y feriados, pues a su vez el doble adicional, que hay un derecho a las vacaciones, a sindicarse, que se tiene que estar afiliado a una caja de seguridad social, o sea, para un seguro de salud, más a un seguro de largo plazo, que es la AFP, etcétera, etcétera. Entonces, ¿puedo disponer yo ahí de esos derechos, ¿no? De mi derecho como patrón o de mi derecho como trabajador y decidir cuánto cobro, qué mínimo, si por debajo del mínimo o no y demás cuestiones? Pues no, no lo puedo hacer. ¿Y por qué no lo puedo hacer? ¿Por alguna cuestión pues metafísica, algún tipo de esoterismo, alguna de esas cosas que a veces llamamos la naturaleza jurídica de la relación? No, no, por nada de eso. No lo puedo hacer porque el derecho positivo, o sea, el que hace el derecho positivo, el Estado, me dijo, usted no dispone ya sobre esto. ¿Y cómo me lo dijo? Pues limitando mi capacidad de contratación a través de la imposición de normas imperativas que no puedo transgredir, o que mejor dicho, su transgresión es reputada pues nula y por tanto intrascendente. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Pues que los derechos disponibles de una persona, ya los derechos disponibles de una persona dependen del derecho positivo, dependen de la legislación de cada estado, ya, dependen de eso. Entonces, muy bien, así como hoy día, pues no nos parece que sean derechos disponibles los derechos laborales, bueno, tampoco hoy día nos parece que sean disponibles los derechos de los menores o ciertas cuestiones de derecho de familia, por ejemplo, que otra vez, hasta no hace mucho tiempo, sí lo eran, ¿no? Y eran dejados a la libertad de particulares. Entonces, muy bien, puede ser que mañana, pues, nuestro ordenamiento vive un fenómeno de desregulación y se resulta en que el derecho laboral, pues, cambia drásticamente sus normas, las reduce lo que entendemos como protección al trabajador y que nos diga, bueno, ya no hay jornada laboral, ya no hay salario mínimo y demás cuestiones. Perfecto, habrá cambiado el derecho positivo y por tanto, lo que ayer no era ya disponible, mañana puede volver a ser. Entonces, el rasero para saber qué es un derecho disponible nos lo da el derecho positivo. No sale de ningún otro lado, nos lo da el derecho positivo. Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues una cuestión muy básica, ya, una cuestión muy básica. ¿En qué consiste la libertad de disposición sobre un derecho? Pues habitualmente, que es lo que se ve en
fundamentalmente en derechos reales, ¿no? Porque ahí es donde se enseña el poder de disposición y demás, como está regulado en el código y demás. Uno entiende, pues, que la libertad de disposición se contrae o se limita a los aspectos de índole sustantiva, ¿no? Por ejemplo, Juan decide vender su casa, eso es disposición. María decide alquilar un vehículo, eso es disposición. Pues Toribio decide apostar un dinero en una pelea de gallos, pues bueno, eso es otra vez disposición, ¿no? Eso es libertad, ejercicio de la disposición del derecho. Pero no debemos olvidar, no debemos pasar por alto que la libertad de disposición tiene también pues un componente o una manifestación procesal. Fíjense, ¿qué pasa si Juan, que decidió vender su casa, ¿no? Recibe el dinero y luego resulta que es demandado de evicción? Juan es notificado, perdón, es citado debidamente con la demanda y digamos que tiene tres opciones. Una, ¿no? Pues se hace lopa, simplemente no contesta, no reconviene, guarda la citación en un cajón y cree que con eso el problema es... Ahorita no. ¿Ya? Bien, vale decir, en ese caso, ¿qué es lo que tiene? Pues muy sencillo, ¿no? Juan habrá decidido no defender su derecho judicialmente. El proceso se le seguirá en rebeldía y en buena cuenta, pues, seguirá respecto de el derecho y los hechos alegados por el demandante. Muy bien, ¿y por qué voy a seguir el proceso de rebeldía? ¿No le estoy causando indefensión al pobre Juanito? No, no, porque Juanito es un mayor de edad. Juanito es un mayor de edad y entonces es imputable y por tanto responsable por sus actos. Y si él decidió no defenderse, él decide por tanto aceptar las consecuencias de ese acto, incluyendo la consecuencia pues de tener un proceso que se le siguió en rebeldía. Juan puede también decidir defenderse y dice, bueno, mire, yo no soy una persona que le gusten los líos ni nada de aquello. Perfecto. Contesto afirmativamente la demanda. De una vez, solucionemos este problema. Y puede ser que Juan lo haga verdaderamente porque no quiere líos, porque prefiere simplemente perder su patrimonio, o sea, perder dinero, accediendo a una evicción que no corresponde, con tal de evitarse el problema. El pobrecito Juan es una víctima, hay que hacerle una romería después de la que le hagamos a la Virgen de Cotoca y demás. No, otra vez, Juan sabrá muy bien por qué hizo eso. Es su decisión, es su libertad y como tal tiene que respetarse. Juan puede también, finalmente, presentarse pues al proceso y defenderse del modo más férreo que pueda, presentando excepciones, reconvenciones, llevar esto a apelación, a casación, meter un amparo, otro amparo más, otro más de yapa, otra casación, volver a apelación, bajar a todo lo que quiera y alargar el litigio hasta la eternidad, hasta el fin de los tiempos. Bueno, otra vez es ese ejercicio de su libertad. ¿De su libertad de qué? De disposición, de la mismísima libertad de disposición. Uno dispone de un derecho no solamente en sentido sustantivo, sino que dispone también de ese derecho en sentido procesal, decidiendo defenderlo o decidiendo no defenderlo. Entonces, bien, cuando uno habla del principio dispositivo, pues fíjense que estamos hablando fundamentalmente de los efectos procesales o las consecuencias en el derecho procesal que tienen poder de disposición. De eso estamos hablando.
De eso estamos hablando. Y esto, ojo, para nosotros, ¿no? Para nosotros tiene que ser un campanazo de alerta, una llamada de atención fuerte, para que la tengan presente y no se lo olviden. Por una razón muy sencilla, señores. ¿Ya? Por una razón muy sencilla. Porque los ordenamientos como el boliviano viven un proceso constante de publicitación. Vale decir, se van volviendo cada vez más derecho público. Cada vez más se van volviendo derecho público. Y en consecuencia, el ámbito de la libertad individual cada vez es más restringido. Entonces, un principio como el dispositivo, que se basa fundamentalmente en la libertad del individuo y por tanto en su capacidad de obrar, en su capacidad de decidir, en su capacidad de tomar decisiones sobre sus derechos de índole privada, es pues fundamentalmente una cuestión de derecho privado. Ya es una cuestión de derecho privado. Esto se los digo porque esta tendencia que se los digo, que les hago mención, es una transformación en gran medida motivada por la ignorancia, ¿no? Entonces, vivimos una suerte de tsunami, de maremoto, pues, constitucional, que quiere penetrar absolutamente todos los rincones de la vida, ¿no? Y pues no solo tenemos jurisprudencia constitucional, sino que tenemos constitucionalistas y demás que no entienden muy bien su pega, su tarea, y lo que propugnan es que el derecho constitucional tiene que estar metido de una u otra manera en todas las demás parcelas, en todas las demás ramas del derecho. Bien, eso es lo más, por eso decía, no he entendido muy bien su tarea, porque eso es lo más contrario al derecho constitucional que puede haber. El derecho constitucional es precisamente un derecho de excepción, por su propia naturaleza, porque es la Constitución, es una norma extraordinaria. Entonces no puede ser que todo sea extraordinario, ¿no? Del mismo modo, el carnaval son 3 días, es extraordinario. Los otros 365 a trabajar, señores, ¿no? Pero es 3 días, claro. Si todo el año es carnaval, entonces ya no es extraordinaria la fiesta. Es simplemente normalidad, cotidianidad. Bueno, y el hecho de esto es, ¿no? La consecuencia de esto, perdón, es que se va transformando, ¿ya? La forma de razonar el derecho del ámbito privado va pasando al ámbito público. Y lo curioso es que se lo hace en nombre de la defensa de los derechos del individuo, pero da la casualidad que en la medida que el Estado avanza, el individuo solo le queda retroceder, ¿ya? Solo le queda retroceder. Entonces, a mayor poder estatal, menor libertad individual. Entonces, el principio dispositivo, pues, señores, ya justamente está anclado en el derecho constitucional, pero está anclado precisamente en el derecho privado, en lo que la Constitución defiende como propiedad privada, ¿ya? Bien, entonces, bien, fíjense, pues, que este principio va a regir todo el derecho procesal civil. ¿Y por qué lo va a regir? Bueno, otra vez, porque el derecho procesal civil, pues, es el derecho, ¿no? Donde lo que tenemos es el litigio entre particulares sobre intereses privados. Sobre intereses que, otra vez, el ordenamiento ha dejado a los privados, a los particulares, para su decisión. Compárenlo con el proceso penal. El proceso penal no está regido por el principio dispositivo. Está regido por el principio de necesidad. Y se lo llama principio de necesidad, ¿no? Porque se asume, ¿no? Se asume, pues,
que la preservación de los bienes jurídicos que se va a lograr a través del proceso penal es fundamental para la subsistencia de la sociedad, no del afectado, no de la víctima, ¿no? Sino de la sociedad, ¿no? Y por eso es que el derecho penal es la última ratio y demás, o sea, es el instrumento final que tiene el derecho para decir, bueno, respetarás mis normas. Es el último, es el caso extremo, es el equivalente pues al cimbronazo, si ustedes quieren, o sea, algo hay que hacer antes de llegar a eso, es el caso extremo aquí. Bueno, muy bien. Como el proceso penal está regido por el principio de necesidad, como es a la sociedad la que está de por medio, no es la víctima Juan, no es la víctima Pedro, es la sociedad la que está de por medio, entonces todos los miembros de la sociedad tenemos que pagar a un cuerpo de abogados para que defiendan a esta abstracción que llamamos sociedad. Ese cuerpo de abogados es el Ministerio Público, ¿no? Que defiende a la sociedad. ¿Y por qué tengo que poner un cuerpo de abogados, de funcionarios públicos, pagados por todos nosotros vía nuestros impuestos, para que defienda a la sociedad? Bueno, muy sencillo, señores, muy sencillo. Porque como no se trata de intereses disponibles, pues yo particular no voy a tener una motivación, un incentivo directo en asumir a mi costo esa defensa. No la voy a tener. En consecuencia, para defender este tipo de intereses, pues parece que no queda más que poner a un defensor del Estado, ya que el Estado asuma esa defensa. Y pongo así al Ministerio Público. Fíjense en esto, ya, fíjense en esto. ¿Qué pasaría si no tendríamos derecho de propiedad? ¿Habría proceso civil? Pues, señores, no lo habría. No lo habría, simplemente porque si no hay propiedad, entonces no tengo ningún interés que ir a defender a los tribunales. ¿Ya? No lo hay, así de sencillo. Fíjense que había un país, ya había un país, y ya a estas alturas quedan otros todavía, ya que había pero solo les hablo del caso que pues, conozco, había un país que tenía dos ministerios públicos, uno para la persecución penal y otro para la persecución civil. ¿Ya? Y persecución civil, ¿ah? No el proceso, sino persecución civil. Bien, ese país, señores, se llamaba Unión Soviética. La Unión Soviética, ¿ya? Se dio una constitución en 1936 que se reputa pues como la mayor construcción del Estado totalitario, ¿no? Esa constitución. Por el hecho de que no es sin medias tintas, ¿no? Es sin medias tintas lo que está redactado ahí. Si ustedes revisan la Constitución de Cuba y demás cuestiones, pues no, o sea, es con mentira la cosa. Esta, en cambio, no, es a lo macho, a lo franco, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Constitución? Bueno, de entrada, niega la propiedad privada. No hay propiedad privada, dice. Excepto, ¿no? Los enseres y el menaje doméstico. Claro, lo que pasa es que el comunismo, pues, puede funcionar en teoría y en teoría hasta puede ser bueno. Pero la realidad de las cosas es que es tan difícil privar a la gente de su propiedad que uno podrá ser Lenin, podrá ser Stalin, podrá ser Khrushchev, Trotsky, pero va a llegar un momento en que te vas a preguntar, a ver, ese calcetín remendado que está usando aquí el compañero Boris,
¿eso también es del Estado? Y antes que den esa respuesta, quisiera seguir subiendo en la ropa interior. ¿También eso es del Estado? El cepillo de dientes, ¿no? El cepillo de dientes que la camarada Natalia usa, ¿eso es del Estado también? Y la olla, ¿no? La olla que su madre Tatiana le heredó o le dejó, ¿eso también es estatal? El frasco de champú a la mitad, ¿también es del Estado? La bolsa de arroz, ¿es estatal? Vale decir, la Unión Soviética tuvo que aceptar que algunas cositas, esas cuestiones que hacen pues a la vida privada más básica, ¿no? Tenían que seguir siendo de propiedad privada, ¿no? Por la simple razón de que tampoco el Estado, no es una cuestión práctica, no es mucha filosofía de los soviéticos, ¿no? Tampoco el Estado iba a poder reclamar la propiedad sobre eso. ¿No? No iban a perseguirlo al camarada Boris para que les entregue el calcetín izquierdo que les estaba debiendo. Entonces, bueno, muy bien. La Constitución soviética, pues del 36 decía que estos bienes del menaje doméstico eran de propiedad privada. Y como gran cosa también decía que podían ser heredables, ¿no? Belleza. Belleza, señores, o sea, ese frasco de champú a medio usar que les decía, bueno, ese pueden recibirlo ustedes en herencia, ¿no? Entonces, la sartén ya sin mango, desportillada y demás, también podían recibirla en herencia, ¿no? Mucha dosis. Bueno, si eso es lo que es su propiedad, señores, ¿han entablado algún tipo de proceso civil? ¿Hay algún interés que defender acá, para que sea verdadero, tangible y demás? Pues la respuesta general va a ser que no. Nadie va a pelearse por un cepillo de dientes o por un calcetín. Ahora, ¿y qué pasa con las casas, con los departamentos, con los vehículos? O sea, los LADA que les daban a título de ejercicio de la función pública, porque toda la función, todo el trabajo era de fuente pública únicamente. O sea, si no hay propiedad privada, si no hay industria privada, si no hay empresa privada, ni nada de esto privado, todos están trabajando para el Estado, en la forma de burocracia pública, de burocracia administrativa, de empleados de una empresa, etcétera. Bueno, ¿qué pasaba con eso? ¿No? ¿Qué pasa si Boris esta vez, pues, sale del trabajo manejando el ADA que le da la empresa o que le da la función pública, así que es un funcionario público, y va y se choca en la esquina? ¿Qué interés tiene Boris en reclamar la responsabilidad civil del otro conductor? Pues ninguno, si el auto no es suyo. El auto no es suyo, es del Estado, ninguno. Y entonces, ¿quién va a defender la propiedad de todo el pueblo trabajador encarnado en el Estado, en el proceso de la lucha de clases y dictadura del proletariado? Solución: Ministerio Público Civil, fiscales civiles, ¿no? Claro, ¿por qué fiscales civiles? Si no van a perseguir ningún delito, o sea, no entra en nuestras cabezas. Claro, es que, señores, según ese ordenamiento, todo es fundamental, es indispensable para la propia existencia de la sociedad. Por tanto, todo se define por el principio de necesidad, y ya que todo es público, todo es estatal, todo hace a la sociedad, el privado no tiene ningún interés en defenderlo. Por tanto, la propia sociedad tendrá que defenderlo a través de una institución específica, el Ministerio Público en lo civil. Bueno, si van a Corea del Norte, señores, nombres más, nombres menos, tiene que estar funcionando una institución similar porque es el mismo régimen económico. Si van a Camboya, exactamente lo mismo. Cuba debe haber alguna cosa similar igual, que incluso no debe tener trabajo, pues por la situación de pauperización que vive esa economía, ¿no? Pero si no hay un interés privado, el privado no va a defenderlo simplemente porque no es su interés. No es su interés, ¿no? Entonces, bien, esto, señores, pues nos va a llevar a que el principio dispositivo simplemente se ocupa
de la autonomía de la voluntad, pero en su vertiente procesal. Ya no es una vertiente sustantiva. Decido comprar, decido vender, decido invertir, decido enterrar mi dinero en el jardín, ¿no? Sino ahora en su vertiente procesal, ya en una vertiente procesal. Entonces, bien, ¿qué va a significar esto ya en términos procesales? Ya en términos procesales. Va a significar, pues, cosas con las que ustedes están ya obviamente familiarizados por el propio hecho de haber estudiado derecho. Primero, ¿quién va a iniciar el proceso civil? Pues no lo inicia el Ministerio Público, no lo inicia el Estado, lo inicia el privado, el demandante. Él lo inicia. Él lo inicia. Entonces, decidir el inicio del proceso es cuestión 100% dispositiva. Yo puedo decidir iniciar un proceso judicial o no iniciarlo. O sea, puedo decidir también renunciar tácitamente a mi derecho. Dejar que el tiempo pase, que sobrevenga la prescripción. Puedo decidirlo. Sabré por qué lo hago, sabré por qué no lo hago, pero es mi soberana decisión. Es una consecuencia de la libertad de la persona. Algo que uno no debe pasar jamás por alto es que cuando uno valora la libertad, tiene que entender que también va a tener que respetar las decisiones del prójimo que no nos parezcan correctas, o que no nos gusten, o que a todas luces les haga daño, o sea, le haga daño a su autor. Bueno, es que es parte, señores, del respeto de la libertad, es simplemente respetar que cada quien asuma las consecuencias de sus actos, nada más. Entonces, muy bien, decido iniciar el proceso, estoy ejerciendo mi libertad. Decido no iniciarlo, estoy ejerciendo mi libertad. Principio dispositivo. Muy bien, ya lo inicié, o sea, ya pateé, ya di la primera patada en la cancha. Ahora, yo decido el contenido del proceso, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Yo decido el contenido del proceso. Yo decido qué es lo que estoy demandando, por qué lo estoy demandando, contra quién lo estoy demandando. Yo lo decido. No lo decide nadie más. No lo decide el juez, no lo decide ningún tipo de autoridad estatal, no lo decide mi vecino, lo decido yo, como supuesto titular del interés dispositivo que estoy llevando a defender. ¿Qué genera esto como consecuencia? O sea, si yo soy el que decide el contenido del proceso, significa que yo estoy presentando, pues, toda la cuestión, ¿no? O sea, ¿por qué demando el objeto de la pretensión? Perdón, la razón de la pretensión. ¿Qué demando el objeto de la pretensión? ¿Contra quién demando? ¿Bajo qué argumentos estoy demandando? Esto va a generar, pues, como consecuencia que el órgano judicial no tenga más opción que limitarse a los términos del debate que yo he introducido. Y eso es lo que llamamos la obligación de congruencia que tienen los tribunales. Cuando se dice que el juez, pues, ha fallado al deber de congruencia, lo que se está diciendo es: señor juez, usted se está pronunciando sobre algo, o está razonando sobre algo, o está usando algún tipo de criterio para tomar una decisión,
que no ha sido demandado o que no ha sido reconvenido, que no ha sido aportado por las partes. Usted está usando un argumento que no ha sido debatido. Usted sea congruente con los términos del debate. Sí, pero los términos del debate son una completa chapuza, una total tontería. Bueno, condénelos, condénelos de algún tipo, usted sancione a estos abogados y demás, vea alguna medida disciplinaria si toca, pero usted no se mete al término del debate. Usted es en buena cuenta el moderador del debate simplemente. Que se desarrolle en orden, pero usted resuelve sobre los términos del debate que las partes le han traído. No se puede salir de ahí. ¿Y por qué no se puede salir de ahí? Otra vez, por respeto a la libertad. Tengo que aceptar los términos de ese debate, aun cuando yo como juez vea que son inconvenientes, que no le favorecen al litigante, que son inconducentes, aun cuando lo vea así. Eso como una cuestión de principio, porque o respeto la libertad o no la respeto. Y como una cuestión ya de razón práctica, ¿por qué tengo que respetar esos términos como juez? Simple, porque estoy obligado a ser imparcial. Yo no puedo ponerme como juez la camiseta de uno de los jugadores, ¿no?, de uno de los equipos, e ingresar a la cancha y comenzar a armar el gol junto con él. Si hizo malas cosas, otra vez, eso no es responsabilidad del juez, es responsabilidad de la parte, simplemente, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante, ¿no? Es tan importante, pues, el principio dispositivo en la fijación del contenido del debate. Es fundamental en ese caso. Y también, pues, otra manifestación del principio dispositivo es que las partes pueden decidir ponerle fin, ¿no?, al proceso cuando quieran. En los términos de las reglas procesales, desde luego. Ese es el caso del desistimiento, ese es el caso del abandono, ¿no? Soy libre de hacerlo. Sí, pero usted, le juro que iba a ganar, es una torpeza. O sea, usted aguante un mes más y hay sentencia. Sí, pero ya no quiero. Bueno, es su libertad, señores. Es su libertad. Entonces, fíjense, inicio el proceso. Fijo el contenido del proceso. ¿Ya? Fijo el contenido del proceso. Decido extinguir el proceso. Bueno, señores, todas esas son manifestaciones, pues, del poder de disposición que se tiene, ¿no? Completamente del poder de disposición que tienen las partes y que por tanto tenemos los particulares. ¿Podía hacer eso un soviético? ¿Podía hacer eso, pues, un ruso, en su momento un ucraniano, un yugoslavo y demás? No, no podían hacerlo. ¿Y por qué no podían hacerlo? Simple, simple. Porque no hay cómo lo hagan. ¿Cómo lo van a hacer si no tienen interés disponible alguno? No, no tienen interés disponible alguno. No son dueños de ninguna de estas cosas. Entonces, si les he cortado el derecho sustantivo, por consecuencia, les he cortado también su consecuencia procesal, ¿no? Se las he cortado simplemente, se las he aniquilado. Bien, ¿qué significa, pues, al final todo esto, ¿no? Fíjense, significa que las partes son, ¿ya?, las que aportan los elementos fundamentales del proceso. Las partes van a aportar hechos, ¿ya? Hechos. Esos hechos los van a aportar en dos formas: en la forma de la pretensión y en la forma de las pruebas. Cuando una parte formula una demanda, ¿qué es lo que está haciendo? Pues
está aportando hechos, ¿no? Nos está contando, supongan ustedes, que tenía un contrato celebrado con su demandado, que ese contrato era, pues, de repente de la prestación o locación de servicios a cambio de un precio, que ese contrato tenía una serie de condiciones para su ejecución, un objeto determinado y preciso, y que su demandado lo ha incumplido, y que lo ha incumplido, pues digamos, a no pagarle los servicios prestados, B, no proveer los materiales necesarios para el cumplimiento de otros servicios, C, a consecuencia de las dos cosas anteriores, le ha generado un daño, porque, pues supongamos, se ha visto obligado este prestador de servicios a quedarse más tiempo en obra hasta que el demandado, pues, cumpla con lo que tenía que hacer para que él pueda ejecutar la obra. Supongan simplemente que han contratado ustedes, pues, a un albañil especializado en retejar algo, ¿no? En poner tejados en una casa. Bueno, este señor ciertamente no va a poder hacer su trabajo hasta que no haya paredes, ¿no? Entonces, muy bien, ha incumplido el comitente y en consecuencia lo demando para que me pague lo que me debe, para que me pague los daños y perjuicios que me ha causado por los dos cumplimientos referidos. ¿Ya? ¿Qué es eso? Esos son hechos, señores. Son totalmente hechos. Si son ciertos o si son falsos, eso corresponde a otro momento, pero son hechos, ¿no? Son hechos. El comitente, en su contestación, en sus excepciones o en su reconvención, presentará lo mismo, hechos, su visión de las cosas. Y luego corresponderá que cada parte demuestre sus hechos, demuestre sus afirmaciones. Eso corresponderá. ¿Y cómo? Pues presentando pruebas documentales, testificales, confesionales, inspección ocular, periciales, toda aquella no reñida con el ordenamiento, la buena fe, la moral, la buena costumbre. Magnífico. ¿Y eso qué son otra vez? Son hechos. ¿No? Son hechos. Fundamentalmente son hechos. La prueba es simplemente un hecho que me demuestra la existencia de otro hecho. Nada más, ¿no? Llamo a un testigo, muy bien, declara usted cómo es cierto que a la fecha que usted ingresó a la obra para hacer el tejado no había paredes. Sí es cierto, las paredes tardaron 3 meses en construirse respecto de la fecha que tenían que estar. Bueno, ese es un hecho que lo que busca es demostrarnos otro hecho, el hecho del incumplimiento de ese contrato. Entonces, la voluntad humana aporta, o sea, la voluntad de cada litigante, de cada individuo, está aportando estos hechos. Y otra vez, en el marco de su voluntad, del principio dispositivo, puede decidir, fíjense, no reclamar los daños y perjuicios, que si es que se los causaron o no, eso es otra vez un hecho. Luego veremos si tenía razón o no. Puede no reclamar el pago de lo adeudado o no reclamar la mora por el retraso en el pago de lo adeudado. Puede finalmente reclamar absolutamente todo y tener una pésima performance en el aspecto probatorio y no demostrar nada. Otra vez, fue la voluntad de la parte. Traducida en su impericia, en su negligencia, en que contrató un mal abogado, lo que ustedes quieran. Pero fue la voluntad de la parte. ¿Qué es lo que aporta el órgano judicial al proceso? Bueno, en general se decía que el órgano judicial aporta el derecho, ¿no? Y que aquí entraba a regir la regla Iura Novit Curia, ¿no?
la Corte conoce el derecho. Y que eso significaba que los jueces pues no estaban vinculados, no estaban atados a las alegaciones normativas que hicieran las partes. Entonces, si yo digo que se incumplió el derecho y entonces pido la resolución en virtud del 568 del Código Civil, pues la formulación tradicional de la regla iura novit curia nos diría, ya, pero el juez puede entender de que en realidad no se trató del 568 en este caso, sino, digamos, del 573, que en este momento ni siquiera recuerdo qué es a lo que se refiere. Bien. ¿Cuál es el problema con esta formulación tradicional de la regla iura novit curia? Pues sencillo, que puedo causar indefensión como juez. Porque puedo estar dictando una sentencia sorpresiva, vale decir, sobre algo que no fue, ¿no? Que no fue argumentado. No estoy diciendo que no fue demandado, sino algo que no fue argumentado, ¿ya? Algo que no fue argumentado. Entonces, bien, volvamos un paso atrás. ¿Qué es lo que aportan los litigantes? Pues les decía, aportan hechos. Fundamentalmente, hechos en la forma de pretensiones. La pretensión, ¿no?, es el concepto central del derecho procesal, ¿no? Y tiene cuando menos tres componentes, ¿no? Un objeto, que es lo que pido yo. Pido que me pague, pido que me devuelva mi vaca, en el ejemplo de ayer. Una razón o fundamento. ¿Por qué lo pido? Porque yo presté un servicio y tiene que pagarme de acuerdo al contrato, porque me ha generado un daño por el retraso, porque la vaca es mía y solo se la presté. Y un sujeto de la pretensión. ¿Contra quién estoy presentando mi demanda? ¿A quién le estoy pidiendo que me devuelva la vaca o que me pague? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre, señores? Que el derecho se ha vuelto pues cada vez más complejo, ¿no? Una cosa era, pues, como les decía, los sistemas jurídicos de hace un siglo, con unas pocas reglas muy bien conocidas, muy bien entendidas, códigos civiles bastante sencillos y cosas así, o sea, legislaciones bastante sencillas, y otra cosa es, pues, el derecho actual, con distintos cuerpos normativos, o sea, distintas legislaciones, distintas categorías conceptuales, en un constante proceso de transformación al derecho público y demás. ¿Y eso qué genera? Pues muy simple. Genera, señores, que la razón de la pretensión, ¿por qué pido la cosa? ¿Ya? ¿Por qué pido la cosa? Esté provista de distintos argumentos, de distintos razonamientos que hace la parte y que son ya razonamientos legales, son su interpretación respecto de ciertas normas que considera aplicable, son, por ejemplo, su interpretación también sobre cómo llenar una laguna, si es que es el caso, o sobre cómo resolver una antinomia, o sobre cómo reclamar su derecho sin conflictuar con algunas limitantes que haya en el ordenamiento para su reclamo. Todos esos son argumentos. Todos esos son argumentos. No son hechos. No son hechos. No es si Juan incumplió y si Pedro cumplió antes o no. No, no. Son argumentos, son razonamientos. Son razonamientos que las partes postulan al proceso, o sea, que los aportan al proceso y que abrevan en dos fuentes, en los hechos del caso y en el derecho. Vale decir, son argumentos legales. ¿Y qué es lo que ocurre en el proceso? Pues muy sencillo.
el debate, lo que llamamos el contradictorio, ¿no? Durante la instrucción, se va a centrar en la contradicción de esos argumentos. El abogado va a defender esos argumentos que ha presentado en su demanda, ¿no? Supongamos, volvamos al caso de nuestro amigo albañil. Él demanda y dice, yo me he tenido que quedar en la obra de este señor, pues, más tiempo del previsto y demando que me pague daño. ¿Cuál daño se le va a demandar? Quiero que me paguen el lucro cesante. ¿Cuál lucro cesante? No, es que, señores, yo dejé de ganar porque yo tenía ya otro contrato y no pude cumplir con ese otro contrato, o sea, con un trabajo adicional, porque seguía yo aquí estacionado en esta obra. O peor todavía, encima fui multado por incumplimiento del otro contrato. Entonces quiero que me pague el daño de la multa más el lucro, lo que dejé de ganar, la utilidad que habría ganado si cumplía el otro contrato. Muy bien, señores, para presentar ese supuesto ya necesitan un grado de argumentación, de que hayan tenido el otro contrato, de que el hecho de que esa haya sido una ganancia expectaticia ya queda habilitado como un supuesto de lucro cesante, del hecho que el contrato que fue incumplido lo haya sido por una causa no imputable a él, sino imputable directamente a su vez a su comitente hoy demandado. Todo eso es argumentación. O sea, todo eso son hechos, pero que van a ser presentados al proceso en la forma de argumentos, de razonamientos legales. Entonces, muy bien. ¿Qué pasa si el juez se aparta de estos razonamientos? Pues muy sencillo, a una de las dos partes le va a estar dando una sorpresa. Mejor dicho, la sorpresa se las va a dar a las dos, solo que para una va a ser grata, para la otra va a ser ingrata. Pero en otros términos, se estaría perdiendo imparcialidad a favor de una de las partes. Entonces, ¿puede el juez el día de hoy decir, regla iura novit curia, yo decido cuál es el derecho aplicable? Señores, no. No puede ya. O sea, y eso se lo reconoce no solamente la teoría procesal actual, también se lo reconoce el derecho constitucional y se lo reconoce hasta nuestra propia jurisprudencia. O sea, hace casi 20 años atrás, o sea, dejarlo el 2003, el 2004, ya la jurisprudencia de la Corte Suprema de ese entonces, ya, y digo de la Corte Suprema en un sentido admirativo, porque es mala, pues, ¿no? El Tribunal Constitucional es el que ha estado dictando sentencias largas, tratando de fundamentar algo, o finalmente demostrarnos que han leído libros los tribunos, pero la Corte Suprema, pues no muchas veces los autos supremos son propiamente una página, ¿no? Bueno, pero la Corte Suprema ya tenía una línea jurisprudencial clarísima, y decían, iura novit curia sí, excepto que genere indefensión, y genera indefensión si cambian las pretensiones de las partes. O sea, el límite no lo tenía muy preciso, porque era muy obvio lo que estaban diciendo, pero lo cierto del caso es que el concepto de indefensión ahí era lo sólido, lo demoledor. O sea, si este juez falla a mi favor o en contra en base a un argumento que yo no he aportado, entonces, ¿para qué hubo un contradictorio? O sea, ¿para qué hubo un proceso donde tuve a las partes litigando y aportando hechos y razones constantemente? ¿Para qué lo tuve si el señor simplemente falla en base a otros criterios? ¿No? En nuestra jerga coloquial, ¿no? A veces decimos que el juez te quiere enseñar, ¿no? O sea, te quiere mostrar que él sabe más. Ya, bien.
Otra vez, es que no es la judicatura el lugar donde tengamos pues que sacar a manifestar los complejos. El juez puede saber más o puede saber menos, da lo mismo, el juez tiene que resolver en base a los argumentos que están ahí, ¿no? El argumento sorpresivo ya se considera lesivo al debido proceso y al derecho a la defensa. Ya se considera, pues, ¿no?, lesivo, por tanto, al principio dispositivo. No fue aportado por nadie. Limítese usted a esos argumentos que le han dado. No se salga de ahí. Sí, pero yo sé más derecho que estos litigantes. Y sé que si digo esto, en realidad, o sé que, mejor dicho, los hechos que han alegado calzan perfectamente en esta razón legal. Doctor Andaluz, Dígame, doctora. lo que usted está en este momento haciendo referencia nos conduce a los principios del artículo primero. Estamos Sí, hablando de ellos, ¿verdad? así es. Estamos hablando del debido proceso y la forma de que, cómo debe conducirse el marco legal, la autoridad judicial. Así es. Al final, ¿no? Todo el contenido que tenga el principio, que tiene, perdón, el principio dispositivo y todas estas obligaciones de índole procesal que genera, van a poderse traducir a derechos. Van a poderse traducir a derechos. Desde el punto de vista del principio dispositivo, pues de lo que se habla es, ¿no?, de la autonomía de la voluntad en su vertiente procesal y de la obligación del juez de respetar aquella voluntad. Si usted lo ve desde la óptica del debido proceso o del derecho de defensa, en los hechos el contenido del que está hablando va a ser el mismo. En los hechos el contenido va a ser el mismo, ¿no? Una pregunta. La diferencia es que usted le está dando ahí otra consecuencia jurídica, nada más, pero el contenido es el mismo. Dígame. ¿Cuál sería la sugerencia de usted cuando la autoridad judicial tiene una laguna en la aplicación de la ley? Porque mayormente el argumento es de que no está clara la redacción del artículo. ¿Cuál sería la sugerencia para llenar esa laguna, según su criterio de usted? Ya, bueno, sin perjuicio de lo que vayamos a ver cuando nos toque el artículo 6, ¿no? Para no dejar colgando el tema. A ver, si la norma no está clara, entonces de entrada no debiera ser un problema de laguna, ¿no? Es en realidad un problema de interpretación para determinar el contenido de la norma, pero norma hay. Laguna es inexistencia de norma. Si la norma no está clara, me están diciendo que hay norma, que puede ser mala, que esté chuta, mal redactada, pero norma hay. Entonces, para un supuesto así, mi consejo sería, hay que proponer como litigante la interpretación más razonable de esa norma. Más razonable de esa norma. Porque no es un tema de laguna, no es un tema de integrar el derecho y de inventarse alguna otra norma, es un tema simplemente de determinar el contenido de la norma, nada más. Fíjense, el tema de las lagunas, ¿no?, ha sido y es hasta ahora un menudo dolor de cabeza en la teoría del derecho. Primero las negábamos, ¿no? Primero se las negaba, no existe, punto. Luego se dijo, no, sí existen, sí existen. Lo que pasa es que llamamos lagunas, pues, a los permisos, vale decir, a la conducta que no ha sido prohibida ni es obligatoria y que por tanto está permitida, pero resulta que siendo un permiso no hay una norma expresa que lo habilite. El que más lejos llegó en esa línea en su desarrollo fue Kelsen. Y Kelsen dijo,
para facilitar el análisis, propongo 3 tipos de lagunas, ¿no? Las lagunas lógicas, dijo, no existen. Esa sería la que el derecho no tiene una respuesta. El derecho siempre va a tener una respuesta, aunque la respuesta sea decirme, lo siento, pero no hay respuesta y aquí me voy por la libre. Bueno, esa es su respuesta, ¿no? Esa es su respuesta. Las lagunas técnicas, decía él, esas hay. ¿Cuál es la laguna técnica? El caso que usted plantea. La laguna técnica es el caso de una norma indeterminada, una cosa sumamente amplia que no tiene un contenido preciso, ¿ya? Que no tiene un contenido preciso. Miren esto, ¿no? El año en el que Kelsen escribe esto es el año 34, 1934. Y en ese momento, este hombre tenía que dar un ejemplo, ¿no? Y piensa y dice, a ver, supongan ustedes que tienen una norma sobre elecciones, pero que es muy genérica, solamente dice que hay que reemplazar a los miembros de un órgano, una cuestión así, no dice más. Y dice, bueno, ¿y qué se hace en este caso? Y él dice, bueno, una norma así, dice, tiene que ser, pues, completada, o sea, interpretada por su órgano de aplicación. Entonces tendrá que ser el órgano llamado a aplicar esa norma, digamos el órgano electoral, ¿no? El que diga cómo se la aplique. Y el que diga, no sé, cuántos votos se necesitan, cómo se vota, cuándo son las elecciones y demás. ¿Eso es fácil o difícil? Ah, bueno, es sumamente complejo. Pero lo cierto del caso es que ese órgano es el que tiene que hacerlo. No puede decirnos, es que hay una laguna, entonces no lo hago. Claro, es como que el deudor nos diga, es que estoy yesca, entonces no te pago. No, pues, o sea, es que tienes que pagarme nomás, no puedes eludir tu obligación, ¿no? Bueno, y les decía que él pues, pensaba eso en el año 34, ¿no? Y le debe haber estado dando manija a su cabeza y ahí de vuelta a ver un ejemplo. Bien. 2011, Bolivia. Sale ya ahora tú nos has olvidado de las denominaciones y demás, ¿no? Pues se acuerdan, salió una ley mordaza, ¿no? Que es la ley de discriminación. Entonces, lo que dijeron es el medio de comunicación o el periodista donde se vierten exclamaciones discriminatorias, a ese lo agarro a palos. Entonces, la prensa saltó hasta el techo y demás. Incluso en todas las plazas se pusieron libros notariados para que la gente vaya y firme, ¿no? Y demás cuestiones. Y la idea era, pues, presentar una iniciativa de ley, ¿no? Y vía esa iniciativa de ley, derogar esos artículos de esta ley que, pues, atentaban contra la libertad de prensa, ¿no? Esa era la idea. Bien, y estaba de presidente del órgano electoral Exeni, ¿no? Este chiquitito con un bigote ridículo, ya estaba Exeni. Y Exeni salió a la palestra, ¿no? En una clarísima posición adelantada, a decir, en vano firman libritos y demás, porque el Congreso no ha dictado una ley que reglamente la iniciativa legislativa. Y en consecuencia, como órgano electoral, yo no sé qué hacer con sus libros. Bueno, vale decir, vino Exeni, Bolivia 2011, nos da el ejemplo que Kelsen, pues para ese momento, 80 años antes, había pensado, no como solamente a un nivel teórico. Vale decir, en ese caso, ¿hay laguna? No, no había ninguna laguna. Es lo que Kelsen llamaría una laguna técnica simplemente. Tiene una norma indeterminada. Y usted, señor, ahora órgano de aplicación, tendrá que ver cómo llena la laguna. ¿Cómo lo hará? Ah, ese es otro tema. Va a ser muy complicado, va a sacar una resolución que seguramente lo va a volver enemigo absolutamente de todos. Sí, pues. Pero es que esa es su tarea. No, usted no puede decirme que yo no tengo un derecho fundamental, que es mi derecho a la iniciativa legislativa, porque resulta que el Congreso, un órgano del Estado que he contratado para que garantice mis derechos, no hizo su pega, no hizo su tarea. ¿No? Es absurdo simplemente. Bien, y Kelsen
decía también que hay un tercer tipo de lagunas, las lagunas queridas o deseadas por el legislador. Y decía, hay situaciones en las que el juez, ¿no?, sabe cuál es la consecuencia de la norma, pero es contraria, ¿no? Es contraria, pues, a su particular noción de justicia. Y en esos casos, el juez exprofesamente o no intencionalmente, da lo mismo, pues sostiene que hay una laguna. Y Kelsen dice, para ese tipo de casos, los legisladores le dicen al juez, bueno, si dices que no hay ley, entonces aplica otros criterios, ¿no? Como la justicia, la equidad o los principios generales del derecho. Bien, fíjense en este caso que es de hace 2 años, 3 años, creo, del 2019, ¿no? El aborto estuvo siempre penado, ¿no?, en nuestro medio, salvo la excepción del aborto terapéutico y demás. Y de ahí el Tribunal Constitucional, en una de sus genialidades, pues hizo un golcito, ¿no? O sea, agarró y sacó y por sentencia dijo que eso era inconstitucional. Claro, y luego, ¿no? Entonces ya no hay que hacer una autorización judicial, una cosa así. Bueno, la verdad es que no estoy al tanto, nunca ha sido mi área ni de investigación ni de expertise profesional el tema. Pero lo cierto del caso es que hace unos 2, 3 años pues tuvimos un supuesto donde, si se acuerdan, había una niña, una menor de edad, que quería que se le interrumpa el embarazo, había razones terapéuticas y más de por medio, y resultaba que ya iban 8 meses de gestación. No creo que fue el 2019, una cosa así. Y lo cierto del caso es que, bueno, había la cierta autorización para hacerla, que honestamente no tengo ni idea quién la da. Y los médicos, nadie quiso hacerlo, ¿no? ¿Qué es entiendo que es administrar una píldora, pues, abortiva, ¿no? No es una cirugía física, ¿no? Y salió, pues, el abogado de los médicos, digamos, de su sindicato, qué sé yo, a decir, lo que pasa es que hay una laguna, ¿no? Porque no nos dice la sentencia del Tribunal Constitucional, o sea, que es a su vez de años anteriores, no nos dice qué se hace en estos casos. Bueno, ¿hay laguna? No, no hay laguna. No, no hay laguna. Pero lo que le dice el Tribunal Constitucional es practique el aborto. Eso es lo que le ha dicho. Y el médico va a decir, sí, pero va a salir vivo, porque tiene 8 meses y ya tiene viabilidad. Sí, pues es que eso es lo que le ha dicho el Tribunal Constitucional. ¿Le gusta a alguien, no? ¿Le gusta a alguien esa consecuencia jurídica? A mí en lo particular no. Y respeto al sádico que sí le gusta. Pero no puedo llegar a decir que hay una laguna, ¿no? Claro, lo que ocurre es que todo esto sucede dentro de un ordenamiento y hay situaciones, ¿no?, en las que el juez, pues, o bien está ante una norma indeterminada y le está dando un tratamiento de laguna y cree que es una laguna, cuando en realidad lo que él tiene que hacer es interpretarla y resolverla para el caso, o bien está ante una consecuencia que no le gusta a nadita y es libre de que no le guste, ¿no? Es libre de que no le guste, aunque su función como juez lo obligue a dictar una sentencia, ¿no? Entonces, ese es el gran drama, digamos, que tenemos con las lagunas, ¿no? Cuando confluye la legalidad, buena o mala, con, en términos genéricos, ese sentimiento de justicia que cada uno de nosotros carga, ¿no? Por eso es que tampoco es que la labor judicial sea, pues, un lecho de rosas, ¿no? Ahora sí voy con Juan Pablo. Ya. No necesariamente, Juan Pablo, porque el principio de saneamiento, ¿no?, que es la convalidación del acto viciado, pues únicamente va a operar cuando precisamente la libertad del individuo, ¿no?, o sea, en nombre del principio dispositivo, llevó a que el individuo denuncie el acto viciado en su momento.
Si yo como litigante, pues veo la nulidad ahí en mis narices y no hago nada y no digo nada, ahí es que se aplica la convalidación. Ahí se aplica la convalidación o subsanación y la nulidad queda borrada, ¿no? Queda saneada implícitamente. ¿Qué es lo que la saneó? Otra vez la voluntad del individuo, que lo que ocurrió acá fue que dispuse pues de mi derecho a impugnar esa nulidad, ¿no? Por ese lado va la cuestión antes de por una contraposición, ¿no? Bien, las razones, ¿no? Estaba en eso, en las razones que se ha alegado. Entonces, bien, les decía pues, ¿no? Al día de hoy un juez no puede, no puede en el ámbito de la regla iura novit curia, decir que cambia o que falla en base a razones o argumentos no alegados por las partes. No lo puede hacer. Y de eso hay que ser muy consciente, porque no es un cambio sutil, ¿no? Antes se decía, no, la pretensión. Claro, lo que te pido y por qué lo pido. Claro, pero eso, señores, puede ser muy grande, muy amplio, respecto de las distintas razones específicas que son las que han trabado, sobre las que se ha trabado el debate procesal. Entonces, cuando uno considera ahora las razones del debate, lo que ha formado parte del contradictorio, claro, la cosa cambia por completo y lleva a la regla iura novit curia a nuevos planteamientos. Por ejemplo, hay doctrinarios, hay legislación positiva, y esto lo pueden preguntar muy bien al doctor Parada, que me consta que lo ha estudiado ampliamente, que por ejemplo en Brasil, si el juez quiere apartarse de las razones, debe convocar a las partes previamente, ¿no? Y pedirles que se manifiesten sobre una nueva razón que él quisiera presentar al caso. Claro, ahí solucionamos la falencia de la contradicción, ¿no? Porque, bueno, a ver, ¿y han pensado ustedes en esta hipótesis? Eso es lo que nos diría el juez. Tienen, no sé, 10 días para pronunciarse las partes y luego, si quieren, intercambio de escritos, ¿no? O sea, contradíganse, absuelvan traslados, diríamos nosotros. Ah, bueno, ahí, señores, queda resuelto el contradictorio y, por tanto, ese juez ahí sí puede aportar esa razón, pero porque ha invitado a las partes con carácter previo a la sentencia a que se pronuncien sobre las mismas. Ahora, claro, si ustedes tienen una obligación procesal de ese tipo, les garantizo que los jueces creativos, que son estos jueces que en realidad debieron inscribirse en Bellas Artes y no en Derecho, no los artistas, van a dejar de existir. A ver, imagínense ustedes, son jueces, ¿ya? Diciendo, no, yo creo que esto podría ir por otro lado. A ver, los voy a llamar a los señores. A ver, jóvenes, esta hipótesis han considerado, pronúnciense al respecto. Señores, más trabajo, mucho más trabajo. Abrirse la posibilidad de incidentes, de que haya mayor materia para que los revoquen en apelación, ¿no? Ponerse en la ruta de un amparito en su contra. No lo van a hacer. No lo van a hacer, ¿no? Pero ciertamente fuera importante. O sea, si es que vamos a tener un juez creativo, bueno, convoque usted a las partes. Fíjense ustedes en las sentencias del Tribunal Constitucional. Cuando uno lee la sentencia, no se entera, ¿no? Porque el que arma la sentencia te dice lo que quiere decirte. Cuando uno oye a las partes, ahí es que se ve. Es decir, pero yo no aporté ese debate. Fíjense razonamientos como estos del Tribunal Constitucional, ¿no? Presento una acción de amparo, voy y me defiendo la acción de amparo y el Tribunal Constitucional me dice, en realidad eso no era para amparo, sino para acción popular. Y ahora la gana el otro. Pero porque el tribunal le ha reencausado la acción. ¡Ah, qué belleza! Y yo no tengo derecho
a defenderme y a usar como un instrumento en mi defensa los errores procesales de la otra parte, pues obvio que tengo derecho. Pues obvio que tengo derecho a eso. Sí, pero es que es un derecho fundamental. A ver. Y o sea que yo no soy gente. Mi defensa, mi debido proceso, eso no cuenta. Claro, o sea, ¿qué es lo que me va a tener que decir de último? No, es que estos son derechos que están de moda y los tuyos no. O sea, claro, ese tipo de cositas, por ejemplo, que aquí se han reventado cohetes cuando el tribunal las ha estado haciendo, que ha sido reiteradas veces, ¿ya? Y que no ha sido únicamente los tribunales por elección popular, ¿no? Esto ya, pues, digamos, la basofia más basofia, desde los anteriores ya viene la cosa. Todo eso, señores, aniquila completamente el principio dispositivo, el debido proceso, la defensa y demás, e implica que el juez se ponga la camiseta de una de las partes, entre a la cancha activamente. Entonces, claro, imagínense si ustedes le dicen ahí al tribunal, a ver, señor, previamente convoque a las partes, expóngale sus razones y oiga ahora un debate contradictorio entre ellos. Claro, ahí ciertamente dejarías de ser pues creativo, pues artista, o de creerte pues Dios que puedes decidirlo absolutamente todo sin que nadie te contradiga, lo cual por lo demás no va a ocurrir nunca porque por definición son tribunales de cierre, ¿no? Así de sencillo, son de cierre, entonces nadie va a venir a contradecirlos, y el día que la Corte Interamericana conozca una violación del Estado boliviano a la Convención Interamericana por actuación judicial, ese día van a condenar al Estado boliviano. La sentencia de ese tribunal va a seguir en pie y en paralelo va a ir la condena al Estado boliviano. Por lo cual, por lo tanto, otra vez sigue sin ser revisable, ¿no? O sea, la sentencia esta. Entonces, bien, para no hablar más para el tribunal, hasta aquí llegaría el principio dispositivo. Fíjense, ¿ya? Tienen, entonces, resumiendo, la libertad del individuo es lo básico, ¿ya? La libertad del individuo es lo básico. El ámbito de esa libertad, señores, lo decide el derecho positivo. En nuestro caso, es propiedad privada que viene garantizada desde la Constitución, y el principio dispositivo es la manifestación procesal de esa libertad. ¿Cómo se manifiesta? Pues de modo patente en la iniciación del proceso, en la determinación de su contenido, en la decisión de ponerle fin con carácter extraordinario, ¿no? Desistimientos, abandonos y demás. En el aporte de hechos que hace la parte al proceso, en la forma de pretensiones, en la forma de pruebas, en la forma de razonamientos legales. El momento en el que ustedes sacan el principio dispositivo, todo lo demás se les cae. Y de hecho, fíjense, ¿no? Cuando les daba ayer la primera parte más teórica, bueno, esto también es teoría, ¿no? Pero más de filosofía del derecho, perdón, de qué es lo que hace a un principio, ¿no? Le dije una fundamentalidad, ¿no? Fundamentalidad jerárquica, teleológica, axiológica, lógico-deductiva y demás. Y que podríamos resumir al final en una sola cosa. Si yo saco ese principio, ese ordenamiento, esa parcela del ordenamiento cambiaría por completo, ¿no? Si yo saco el principio dispositivo del proceso civil y pongo el de necesidad, Unión Soviética, señores, cambió por completo. Si saco el principio de presunción de inocencia y pongo el de presunción de culpabilidad, cambió por completo el ordenamiento, ¿no? No hay más vuelta. Bueno, muy bien. Comparen si quieren ustedes pues con los anteriores principios que hemos estado viendo. Oralidad. Sacan oralidad, ¿ya no hay proceso civil? No, sigue habiendo proceso civil. Por eso les dije, oralidad no es un principio del proceso en sentido estricto. Lo es porque el legislador lo escribió, ¿no? Pero no lo es pues por su propio contenido, por su propia ontología, porque es en realidad simplemente una forma de ejecución del acto procesal, ¿no? Legalidad. Sacan el principio de legalidad, o sea, de que tiene que cumplirse y aplicarse el derecho. ¿Ya no hay proceso civil? No. Claro, sacan el dispositivo y ahí sí, señores, ya no hay proceso civil, ya no hay derecho civil, ya no hay simplemente intereses o derechos disponibles
de nadie, ¿no? Y en ese supuesto, pues, la cosa cambiaría por completo. Bien, pasemos al siguiente principio. Venga, aquí me pongo el código. Bien, dirección, ¿no? Consiste en la potestad de la autoridad jurisdiccional para encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente y ordena a las partes, sus apoderados y abogados al cumplimiento de las disposiciones legales. Bien. A ver, el proceso, pues, ¿no? El proceso es muy similar, ¿no? Digamos, a la práctica de un deporte, si quieren piensen ustedes en el fútbol, donde van a tener a las partes en posiciones contrarias, pero van a tener a alguien, el árbitro en el caso del fútbol, aquí el juez, que es el que va a dirigir ese proceso. La razón por la que necesitan a un tercero, el juez, para que dirija el proceso, es una cuestión muy básica. Las partes no lo pueden dirigir porque están peleadas. Cuando no estaban peleadas, cuando eran amigas, ¿no? Sí lo dirigieron. Negociaron la disposición de sus intereses particulares en un contrato, se metieron a conversaciones, hablaron largamente o no lo hicieron, da lo mismo, pero ahí dispusieron perfectamente de sus derechos, porque no estaban peleadas. Aquí ya lo están. Y por tanto, necesitamos de un tercero que dirija el proceso, que dirija el combate entre estos dos señores. ¿Quién es el que va a estar mejor posicionado para esto? Pues el juez. El juez, no solo porque él es imparcial e independiente, no solo porque él es imparcial e independiente, sino porque él es, en el caso del proceso, el representante de la soberanía popular. Como lo es un legislador o como lo es el presidente. No digo un ministro, porque el ministro no tiene relevancia constitucional autónoma, ¿no? Dependen del presidente. Entonces, el juez es aquí el representante de la soberanía popular. Y es la soberanía popular, o sea, la legalidad, el derecho que se va a aplicar al caso, lo que va a terminar resolviendo este litigio. Por tanto, el representante de esa soberanía es a quien le va a corresponder dirigir este combate, esta contienda. Muy bien, ¿en qué va a consistir esta contienda? Bueno, fíjense, ¿no? Encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente. A lo primero a lo que nos va a llevar eso es a lo que mencionaba Juan Pablo, el saneamiento, ¿no? El saneamiento. Al juez va a corresponder, ¿no? Disponer del saneamiento de, cuando menos, los requisitos de la acción, vale decir, de ciertas cuestiones que son básicas, elementales, para poder proseguir con el proceso, ¿no? Por ejemplo, capacidad jurídica y procesal de las partes, citaciones, notificaciones, cumplimiento de trámites procesales, ausencia de causas de nulidad y demás. Ahora, podrán decirme ustedes, ¿no? Como lo preguntaba Juan Pablo, ya, y si a la parte no le interesa, si lo que la parte quiere es llevar un proceso viciado y demás, y le tiene sin cuidado, ¿por qué el juez dispone el saneamiento de oficio? Sencillo, señores, sencillo. Y creo que recién le estoy entendiendo el cáliz, el matiz de su pregunta, Juan Pablo. Bueno, por una razón. Porque el proceso, el tiempo del juez, el tiempo del diligenciero, el esfuerzo del secretario, el agua que le compran a Zahuapac, la luz que le compran a CRE, todo eso
nos cuesta a nosotros, a los ciudadanos, a la sociedad en su conjunto. En consecuencia, hablamos de la prestación de un servicio público, del servicio público de administración de justicia. Y por tanto, lo que ocurre acá, es que si bien el litigante puede renunciar a ciertas impugnaciones y demás, y convalidar efectos de actos que de otro modo son nulos, hay unos que son indispensables para proseguir con el proceso. Piensen ustedes, pues, en un litigante que se presenta sin poder de representación para representar a otro. Claro, ¿cómo pudo continuar con ese proceso si en realidad la relación procesal por la ausencia de poder se estaría trabando entre el firmante del memorial, el representante oficioso, y el demandado o el demandante, si es el caso? Y eso sabemos que va a llegar a nada, a cero, porque resulta que en realidad, si es el caso del demandado, el demandado no estuvo presente, técnicamente es un rebelde, y si es el caso del demandante, demandó quien no tenía, diríamos ahora, legitimación, activa, porque no confluía en él la relación material con la relación procesal que vino a plantear. Claro, ¿qué sentido tendría ese proceso? Pues absolutamente ninguno. O sea, ese es un caso que va a cero por donde se lo vea. Bien, si los litigantes le estarían pagando al juez, ¿no? Digamos que fuera un servicio privado y demás cuestiones, su problema, ¿no? Como puede ocurrir, por ejemplo, con un restaurantero, ¿no? Donde va un tipo y simplemente pide 4 platos, pues muerde la mitad del pan que le dan, no come ninguno de ellos y ni siquiera pide que se los envuelvan para llevar. Bueno, pues su problema, ¿no? Igual los paga y el restaurantero verá qué hace. Su problema. Ya, pero si lo que pretendo hacer eso es con recursos públicos, con recursos de todos, ya la cosa cambia, ¿no? Ya la cosa cambia. Entonces, muy bien, aquí la eficiencia, la eficacia, pues va a tener un cierto componente imperativo, precisamente porque no estamos hablando de un proceso que sea financiado por el litigante, es un proceso que es financiado por todos a través de nuestros impuestos y donde el tema no es solamente la financiación del proceso. El tema es que el tiempo que el juez le dedica a ese proceso es tiempo que le está negando a otros procesos, ¿no? Es eso. Es como que pare yo el autobús, asumiendo que fuese un servicio público y no nuestros micros, y me ponga a charlar simplemente con el conductor, ¿no? Ahí desde la acera y el conductor ahí sentado y charlando y cómo va, che, ha visto fulano. ¿Será que lo topamos, organicemos con un churrasquito? ¿Hace cuánto tiempo que no nos vemos, viejo? Desde la propia. Bueno, ¿y los demás pasajeros qué? Pero a su vez los que están esperando en la siguiente parada, pero a su vez los otros autobuses que vienen. Vale decir, cambia la cosa completamente. Si fuera un taxi, su problema, el señor deja de facturar o me pasa a mí la factura, pero eso no ocurre con el autobús, ¿no? Entonces, en este caso, primera manifestación, primera consecuencia jurídica de la dirección del proceso, pues, este saneamiento de oficio que pueden ordenar los jueces para cuando menos velar por los requisitos de la acción, ¿no? Fíjense que los casos que les he dado, no sea capacidades de obrar y demás cuestiones, son casos mayúsculos, ¿no? O sea, son casos mayúsculos, no son errores cualquiera, no son errores cualquiera, una citación mal practicada y que degenere en una rebeldía. O sea, no hay que ser genio, señores, eso va a terminar mal. De uno u otro modo va a terminar mal, ¿no? Simplemente hay que dejar sin efecto y volver a disponer que se vuelva a citar. Claro, porque si no, no tiene ningún sentido simplemente seguir ese proceso. ¿Cómo más se manifiesta el principio de dirección? Bueno, en lo que llamamos el impulso de oficio, ¿no?
tendríamos dos tipos de impulso, ¿no? El impulso de parte, que es aquel en el que uno pues tendría que estar yendo al órgano judicial a pedir, ahora por favor haga esto, ahora por favor, bueno, no sé, ya presenté mi demanda, ahora por favor admítela y cite. Ya el otro ha contestado reconvenido, por favor abra periodo probatorio, por favor ciérrelo, por favor. Ese es el impulso de parte. Sabemos que en la vida real esos memoriales abundan y son los que engrosan los expedientes, ¿no? Pero ese es otro tema, señores, ¿no? Ese es otro tema. Muy bien, el impulso de oficio, pues es justamente lo opuesto. El juez, como parte de esta eficacia y eficiencia, él es el responsable de movilizar el proceso, de hacerlo avanzar. Él es el responsable. Y en consecuencia, ¿no? Todos estos supuestos que les he dado simplemente no debieran darse. El juez debiera pasar a la siguiente etapa procesal sin ningún tipo de pedido de las partes, sin ningún tipo de pedido de las partes. Aquí sabemos que en la vida real tenemos problemas de demora procesal, o sea, un serio congestionamiento y demás, ¿no? Pero a su vez hay que también tener presente, pues, que eventualmente puede no haber los incentivos institucionales para que el impulso de oficio funcione eficazmente. O sea, ¿cuál es el único incentivo que hay? Es en realidad lo opuesto, un desincentivo. Yo puedo sancionarte por incumplir estas reglas, ¿no? Si hago el proceso en el consejo y demás cuestiones, puedo calificar esto como una falta disciplinaria, ya, magnífico. Claro, pero ese es un desincentivo en realidad, o sea, si cumplo me evito un palazo, eso es lo que me están diciendo. Bien, cuando me refiero a incentivo es el incentivo de que cumplo y llevo, tengo algún tipo de premio. Por ejemplo, fíjense, en el ámbito del arbitraje, que es un juicio privado, ¿no? Cuando a un árbitro se le da, o por voluntad de las partes o del centro que administra, de la legislación y demás, se le da un plazo para manejar todo el proceso, incluido el dictado del laudo, ese árbitro va a ser ágil. O sea, ese árbitro va a ser un jugador rápido, va a entrar a la cancha a patear esa pelota y hacerla que avance, por una razón muy sencilla, porque lo que ese árbitro quiere es que la instrucción del caso, o sea, el debate de las partes, pruebas, actos postulatorios, todo eso, acabe lo más pronto posible, para él tener el plazo remanente lo más amplio posible para hacer con calma su laudo. ¿Ya? ¿Qué es lo que en general ocurría con la ley 1770 hasta el 2015 en Bolivia? Al árbitro le decían, tiene 180 días para dictar laudo. Y claro, entonces el árbitro apuraba el proceso para él, digamos, agotar la fase de instrucción, no sé, en 150, 120, 80 días, si es el caso, y tener el resto del tiempo para tranquilamente hacer su laudo. Claro, ahí tienes un incentivo positivo, gano más tiempo para mí, para hacer ese trabajo, ¿no? A diferencia de este otro incentivo de te evitas la sanción, que es un incentivo, pues, negativo, ¿no? No es lo que obtengo, sino el palo que dejo de llevar. Entonces, bien, la dirección del proceso va a manifestarse, pues, en estas dos vertientes, ¿ya? Como esta potestad de saneamiento de oficio del juez para evitar un proceso inconducente, vacuo, sin sentido alguno, ¿no? Y eso es, Juan Pablo, lo que le va a dar la diferencia con el caso de la convalidación de nulidades, ¿no? O sea, la nulidad que es convalidable y demás es aquella que no va a afectar a la integridad del proceso, sino a una de las partes, a la parte que no reclamó, ¿no? A la parte que no reclamó. Esta, en cambio, es la que afectaría a la integridad del proceso, ¿no?
y se va a manifestar igual en la dirección del proceso. Perdón, en el impulso de oficio, ¿no?, del proceso. Bien. Siguiente principio, principio de inmediación, ¿ya? Esto va a ser un poco reiterativo, pero vamos a evitar esa reiteración. Permite a la autoridad jurisdiccional el contacto personal y directo con las partes en la audiencia. A ver, es un juicio, ¿no? No es un evento social esto. Entonces, venir a hablar del contacto personal y directo como que no viene al caso. Ya no viene al caso en la formulación del código. Lo relevante es esto, no es el contacto personal y directo con las partes, sino con la prueba y los hechos que se alegan en el proceso. Bueno, la excepción tampoco viene al caso, ¿no? Excepto en los actos procesales que deban cumplirse por comisión. Ya, bien. Fíjense, ¿qué es lo que pasa con la inmediación? Que se los mencioné, me parece, ayer. La inmediación, como les dije, es una consecuencia de la oralidad. ¿Y qué supone eso? Que no hay intermediario, no hay nada interpuesto, nada interpósito entre, pues, los litigantes y el juez. Vengo yo y expongo, ¿no? Bueno, ustedes están viendo, oyendo mi exposición. Ven ustedes, pues, una película, magnífico, oralidad, están viéndolo, no hay nada en medio, entre medio de ustedes, la ven. Leen ustedes el libro, ¿no? Digamos, leen ustedes El Padrino de Mario Puzo, bien, ahí hay algo interpósito, el papel, ustedes le están leyendo, ustedes en sus cabecitas tienen que representarse a los personajes y demás, de entender la situación, no tienen ningún otro tipo de ayuda más que tu capacidad de comprensión de lectura y pues el grado de imaginación que tengan. Ven la misma novela, solamente que llevada al cine, y claro, puede ser que la cosa cambie completamente. Bien, ¿por qué? Porque otra vez ahí es oralidad. Entonces, lo relevante de la inmediación es el contacto que hay, ¿no? El contacto directo del juez con las pruebas, no con las partes, sino con las pruebas, ¿ya? Como les decía ayer, pues, es muy distinto oír a un perito y ver cómo contrainterrogan a un perito, ¿no? A leer a un perito y esperar que ese perito absuelva observaciones por escrito. Es completamente distinto. O sea, el grado de conocimiento, de aprehensión, ¿no? De aprehensión con H intermedia, de entendimiento de la situación es distinto, es distinto. Ahora, ¿qué va a significar esto también? Fíjense, bueno, que no puedo cambiar de juez, ¿no? El juez que practicó las pruebas, ese es el juez que debiera dictar sentencia. Claro, si cambio de juez, entonces se acabó la oralidad, se acabó la inmediación, porque este nuevo juez o repito la prueba, ¿no? O repito la prueba, o se basa ya no en inmediación, sino en mediación, en escritura, ¿no? En escritura. Y simplemente el nuevo juez se basaría en el documento escrito, ya en el documento escrito. A mí me pasó una vez en un arbitraje, ¿no? Que lo recuerdo como el arbitraje del juez comedido. Había un problema de construcción, entonces el constructor reclamaba pues el pago de obras viales y en buena cuenta había que hacer una inspección, o sea, cuando menos comprobar la existencia de todos los puentes que había pues de Abapó hasta Camiri. Y como todavía se estaba en proceso de construcción y demás, pues
había que entrar a almacenes, depósitos y demás, vale decir, no era ir a ver la vía pública. Entonces, muy vivo, un miembro del tribunal dijo, de entrada pidamos un auxilio judicial para que se nos franquee una orden para ir con auxilio de la fuerza pública si fuera necesario, ¿no? Suponiendo que vamos a ir y nos van a cerrar la puerta en la cara. Bueno, se hizo eso y no salía el auxilio. Cuando de repente nos llega un cuadernillo de investigaciones, ¿no? Un típico cuadernillo al expediente arbitral. Resulta que el juez que recibió ese pedido de auxilio judicial, en vez de darnos lo que se había pedido, él mismo se fue de viaje. Él mismo se fue, él mismo hizo todas las inspecciones, pateó puertas, todo, y nos mandó una transcripción de todo lo que había hecho. Absolutamente todo. Claro, hubo por ahí algún genio que dijo, bien, nos ahorró el viaje, cuando el punto no era eso. El punto es que ahí, fíjense, cambió por completo la naturaleza de la prueba. El juez comedido cambió por completo la naturaleza de la prueba. Lo que quería el demandante era una inspección ocular. El demandante quería tener ahí al tribunal para que vea las condiciones en las que ha trabajado, para que vea el trabajo que se ha hecho, vean los puentes desde abajo, se metan debajo de las quebradas, vean lo que es armar un encofrado y toda la cuestión, lo que significa movilizar la mano de obra, los materiales, para que lo vean, para que lo sientan, para que entiendan de qué se trata esto, no para que lo lean. Y encima el juez que no tenía idea tampoco del conflicto, ¿no? Entonces, el puente está, o sea, tiene barandas, las cuestiones irrelevantes, la mató la prueba. Bueno, señores, es que si tienen un proceso regido por oralidad, en materia probatoria ya no van a poder cambiar de juez. El juez que practicó la prueba, ese juez tiene que dictar sentencia, y tiene que dictar sentencia pronto, ¿no? Pronto, porque otra vez, has practicado la prueba, puedes tener un acta de audiencia y demás, pero lo que va a valer al final es lo que ha quedado en la cabeza del juez, en su memoria. Entonces tienes que actuar rápido ahí como juez dictando sentencia. Y de hecho, en procesos orales, no sé, honestamente, si tengamos la experiencia en Bolivia, han habido casos, pues, donde han habido que volverse a practicar pruebas. Y eso siempre es un problema, eso siempre saca chispas, porque claro, una parte pueden cambiar las cosas, ¿no? Puede ser que el testigo esta vez esté mejor entrenado y ya no pisa el palito, ya no cae en el contrainterrogatorio, qué sé yo. Sí, pues, pero resulta que el juez, no sé, se jubiló, falleció, fue recusado por motivos sobrevinientes, y ahora, ni modo, tendrá el nuevo juez que evaluar, se supone que en acuerdo con las partes, ¿no? Si se practica otra vez toda la prueba o solo una parte de ella, o si finalmente las partes dicen, bueno, ya ni modo, échele sobre lo que hay simplemente, ¿no? Pero esa es la consecuencia de la inmediación. Entonces, no es el contacto, ¿no? Con contacto personal con las partes, sino con las pruebas y los hechos. Eso es lo que interesa, las pruebas y los hechos, no las partes. Esto no es un acontecimiento social el juicio, aunque pueda dar lugar a ello, pero no lo es, ¿no? Doctor Andaluz. Dígame, doctora, por favor, te interrumpa. Con el tema de la pandemia, es cierto, varios jueces han muerto de COVID. Sí. Y también los obligaron a realizar el trámite de jubilación por el tema de la pandemia. Entonces, de esa manera, hubo un ingreso de nuevas autoridades que antes no se había visto. Claro, y que se han entrado ya en etapa de autos para sentencia. Ahora, ¿en base a qué? Ahí fíjense, ¿no? En un supuesto así, ¿qué se presenta como más ventajoso? ¿El proceso escrito o el oral? ¿Se acuerdan que ayer les decía, ni uno ni el otro, cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, claro, si yo cambio de juez en el proceso escrito, no pasó nada simplemente, ¿no?
no pasó nada. Es como, señores, simplemente ustedes están yendo en el avión y en algún momento el capitán pasó el mando al copiloto y luego se lo devolvió. Listo. Nadie se entera. Nadie se entera. No pasa absolutamente nada. Nada. Claro, pues en el proceso oral no. En el proceso oral no. Ahí sí no puedo hacer este cambio. Tengo que repetir las actuaciones probatorias. O sea, en teoría debiera repetirlas, ¿no? Bien. 9 de la noche, señores. Cabalingo, acabamos con este principio para no dejar mordido el siguiente. Así que hasta aquí llegamos. Entren a su break hasta mañana. Y mañana continuamos con los principios. Ya he sacado el dispositivo que es el más importante. Ya esto va a rodar mucho más fácil para ir pasando a los otros artículos. Ya no crean que esto va a ser un plomazo de artículo de principio por principio y demás, porque ya esto va a avanzar. De hecho, comienza ya la repetición que les advertí también. Bien, bueno, les agradezco su presencia, su capacidad de aguante y sus preguntas. Nos vemos mañana, por favor, descansen. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Mañana, doctor. Muchas gracias.